Muy buenos días, mis estimados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Gracias a Dios porque estamos una vez más en esta devocional por la mañana. Gracias a Dios por la vida de cada uno de nosotros. Gracias a Dios porque pudimos descansar durante toda esta noche. Quizás hay alguien que no pudo descansar por diversas situaciones en que muchas veces vivimos. Nos roban la paz, nos borran la tranquilidad y nos quitan el sueño. Pero sabemos de que en medio de nuestras circunstancias contamos siempre con la presencia de nuestro buen Dios, y con la ayuda de nuestro Padre Celestial pasaremos los días, pasaremos las horas. Si hay alguna necesidad de trabajo, Dios proveerá. Si hay alguna necesidad de salud, Dios también proveerá, porque Dios es el quien toma todas las decisiones para nuestras vidas, y que por lo tanto cada uno de nosotros estamos en esa buena disposición para poder seguir adelante con Cristo Jesús. Así es que reciban en esta mañana un saludo muy especial en el nombre de Cristo Jesús. Y ya estamos a las puertas de un nuevo fin de semana. Y gracias a Dios también porque nos ha permitido vivir estos días de esta semana que ha estado transcurriendo. Gracias a Dios porque Dios es el dador de la vida, es el quien constantemente está ahí dispuesto a bendecirnos, a ayudarnos y a protegernos. Y en esta hora de la mañana le damos la bienvenida a mi hermano Manuel Alfredo Marroquín González. Ya está sintonizado. Gracias a Dios por su vida, mi hermano. Gracias a Dios por la vida de su familia. Y sigamos siempre poniendo nuestra fe y nuestra esperanza en aquel Dios todopoderoso, el Dios que siempre está dispuesto a ayudarnos, no solamente en una forma muy personal, sino que también nos quiere bendecir en una forma familiar. Así es que, mi hermano Alfredo, Dios le bendiga y adelante con Cristo Jesús. Bien, mientras les damos algunos minutos más a nuestros hermanos para que se puedan conectar a esta hora de la mañana, quisiera tener una lectura bíblica allá en Marcos, en su capítulo número 10 y en sus versículos número 39 y 40. Ahí nos está hablando acerca de una petición que hicieron Jacobo y Juan, dos seguidores de Jesús. Se acercaron y le hicieron esta petición, una petición especial, según ellos. Pero dice en el versículo 38 y 39, aquí hablando ya Jesús, dice en el 38, Jesús les dijo: ¿no saben lo que piden? ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento y el cual yo tengo que ser bautizado? Versículo 39. Claro que sí, contestaron ellos. Podemos. Entonces Jesús les dijo: es cierto,
beberán mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento. Esa fue la respuesta de nuestro buen Jesús. En el versículo 36 y 37 encontramos la petición de estos dos seguidores de Jesús. Dice, ¿cuál es la petición?, preguntó él. Ellos contestaron, cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu diestra y el otro a tu izquierda. Esta era la petición, o esta fue la petición de Jacobo y Juan. Ellos querían sentarse en la silla de honor, en lugares de honor. Y si usted se recuerda del pasaje que leímos ayer, en donde Jesucristo manifiesta que Él vino a servir, mas no a ser servido. Hablamos un poquito de la clase de liderazgo que debemos de tener cada uno de nosotros. Y el verdadero liderazgo no tiene que ver con sentarnos en la mesa presidencial, sino el verdadero liderazgo que nosotros querramos desempeñar sobre esta tierra es el liderazgo de estar dispuesto a servir, estar dispuesto a tomar la toalla, y con toda humildad y con toda sencillez, mis amados hermanos, tenemos que servirle a nuestro buen Dios en el campo, en donde están las personas que todavía no han recibido la luz de Cristo Jesús. Allí es donde debemos de estar. Y ahora encontramos en los versículos 38 y 39 la petición de dos seguidores. Quieren ellos ocupar lugares de honor, uno a la izquierda y otro a la derecha de Jesús. Pero Jesús les enseñó muy claramente: el quien está dispuesto a servir no está buscando lugares de honor, sino está buscando sufrimiento. Y ese es el verdadero liderazgo, el quien está dispuesto a servir, el quien está dispuesto a servir como Jesús vino a servir. Pero cuando Jesús vino a servir, Él sufrió la copa más amarga de su vida. Mis amados hermanos, el servir al Señor implica pagar una factura, y esa factura es de sufrimiento, de dolor, de persecución, etc. Y por esa razón es de que, como a nadie le gusta sufrir, no hay compromiso que se adquiera dentro de la obra del Señor. No nos comprometemos. ¿Por qué razón? Porque hay una factura de sufrimiento, de dolor, cuando estamos dispuestos a trabajar como Jesús vino a trabajar. Y como decía, a nadie nos gusta sufrir, porque en la obra, en el ministerio, en esta obra de evangelismo, de evangelización, se requiere estar dispuesto hasta sufrir. Muchas veces se aguanta hambre, muchas veces se tiene que aguantar mucho frío, muchas veces se tiene que aguantar uno con tantas críticas, muchas veces uno tiene que enfrentar la oposición, muchas veces
tiene que uno sacrificar el tiempo personal para dedicárselo al servicio en la obra del Señor. Y en estos tiempos modernos, lamentablemente se ha levantado un gran grupo de personajes en donde su interés es estar ocupando honores altos. ¿Para qué? Para enriquecerse, para tener solvencia económica, y le han quitado, como dicen, la lana a las ovejas. ¿Será ese un verdadero liderazgo? Vivir cómodamente, vivir sobre esta tierra con solvencia económica a través del Evangelio de Cristo Jesús. Por supuesto que no. El verdadero ministerio, el verdadero liderazgo es aquel que está dispuesto de pagar la factura de sufrimiento que conlleva el estar involucrado en la obra del Señor. Así es que, mis estimados hermanos y hermanas, que cada uno de nosotros sigamos adelante y no pongamos nuestra mirada en estar en lugares de honor, como lo hizo Jacobo y Juan, allá en San Marcos capítulo 10, versículo 38 y 39. Sino, escuchemos lo que Jesús dijo. Y vuelvo a leer el pasaje que ya leímos, pero es necesario. En el 38 dice: ¿no sabéis lo que piden? ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto a beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Claro que sí, contestaron ellos. ¿Podemos? Entonces Jesús le dijo: de cierto beberán de mi copa amarga y serán bautizados con bautismo de sufrimiento. ¿Qué tal? Esa es la factura que hay que pagar. Si usted ama la obra, usted entregará su cuerpo como un sacrificio vivo, agradable a nuestro Padre Celestial. Y siempre estará con esta idea de servir. Y como decía mi hermana el día de ayer, amor y compromiso. Si hay amor y si nos comprometemos, mis amados hermanos, el Señor nos usará como instrumentos de bendición. Y creemos que cada sufrimiento, cada dolor que venga a nuestras vidas por causa del Evangelio de Cristo Jesús, el Señor no nos abandonará, no nos dejará, sino al contrario, está allí siempre para respaldarnos con todo su poder y con toda su gloria. Pues bien, les damos ya la bienvenida a nuestro hermano Juan de León, que nos está viendo desde los Estados Unidos. Mi hermano Osvaldo nos está viendo también desde Gualán. Buenos días, mi hermano, muchas bendiciones. Mi hermano Manuel Alfredo Marroquín, muy buenos días, mi apreciado pastor, que nuestro buen Dios lo bendiga grandemente. Gracias, mi hermano Manuel Alfredo Marroquín. También tenemos a nuestra hermana Martita Toscón desde
Pachalí, San Juan, Zacatepeques. Una vez más, nuestra hermana se ha conectado a esta devocional por la mañana. Nuestra hermana Rebeca Chávez, Dios le bendiga, mi hermana. Buenos días, dice ella. Buenos días, ando hermano, gracias por ánimo. Hermano, gracias por compartir la palabra cada mañana. Está también nuestra hermana Saraí Guzmán, desde Ciudad Real. Y nuestra hermana Betty de Marroquín. Gracias, mis amados hermanos, por estar ya conectados a esta hora de la mañana. Mi hermana Betty, mi hermana Vitalina Mía Pérez, bienvenida a esta devocional por la mañana. Gracias a Dios por la vida de cada uno de los que ya están conectados. Y qué bueno, porque sabemos de que necesitamos siempre de la palabra del Señor en nuestras vidas, y pues siempre la palabra de Dios deja una bendición y deja una semilla ahí en la tierra que es el corazón, y que en su determinado momento esta semilla florece para bendición de nuestras vidas. Mi hermana Saraí manda un saludo también. Buenos días, hermano pastor, bendiciones. Hermana Vita, Dios lo bendiga, mi hermano. Gracias, mi hermana, gracias. Dios les bendiga a todos ustedes que ya están conectados a esta hora de la mañana. Vamos a orar y vamos a esperar siempre la bendición de Dios a través de su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el Salmo 119, 105. Y creemos que en verdad la palabra del Señor es una palabra que nos bendice constantemente en nuestro diario caminar sobre esta preciosa tierra, sobre este precioso lugar que el Señor nos ha permitido vivir en una forma, nuestra vida no será permanente, pero será pasajera. Pero sabemos de que Dios está siempre en la buena disposición de seguir ayudándonos y bendiciéndonos mientras estamos en este mundo imperfecto. Oremos a nuestro Padre bendito. Bendito Señor, te agradecemos profundamente porque nos has concedido un tiempo de descanso, un tiempo de recuperación de nuevas fuerzas, un tiempo donde podemos experimentar tu bendición en ese tiempo de descanso, porque tú, Señor, no descansas, no tienes necesidad de descansar como nosotros tenemos esa necesidad de recuperar las nuevas fuerzas. Pero nuestro corazón está muy agradecido delante de ti a esta hora de la mañana, porque tú seguiste trabajando en favor de nosotros, Padre bendito. Te damos gracias porque en este tiempo de descanso, un tiempo donde estamos indefensos, pero tú, Señor, has estado a la par nuestra, cuidándonos, protegiéndonos,
planificando un nuevo día para nuestras vidas, planificando cómo tú nos vas a sostener durante todo el día, planificando, Padre, la protección que necesitamos cada uno de nosotros. Te agradecemos. Y por esa bondad tuya, Padre Santo, es que muchos de nuestros hermanos ya van de camino hacia el trabajo llenos de gozo, llenos de alegría, llenos de fuerzas, Padre bendito. Eso te lo debemos a ti, porque tú nos diste la oportunidad de poder descansar. Podemos movilizarnos hacia cualquier lugar, podemos avanzar caminando, podemos analizar pensando, podemos trabajar con las manos que tú nos has provisto, podemos realizar actividades de trabajo, porque eres tú el quien pones en nuestra mente y en nuestro corazón las ideas, las formas, el método para poder seguir desarrollándonos, para poder seguir creciendo en nuestro diario vivir a través del trabajo. Padre bendito, que este día también podamos ser inspirados por el Espíritu a través de tu palabra, Padre bendito. Que tú, Padre, nos inspires en nuestra vida espiritual a través de tu palabra, y que sea el Espíritu el quien nos ilumine, el quien nos guíe, y que podamos, Padre bendito, también seguir creciendo durante este día en nuestra vida espiritual. Haznos, Padre bendito, personas que llevemos bendición de tu palabra, bendición de la salvación a todos aquellos que no tienen la vida eterna todavía, a todos aquellos que viven hundidos en pozos de oscuridad. Por favor, Padre bendito, que nadie de nosotros deje ir ninguna oportunidad para poder hablar de ese plan de salvación que tú tienes para nuestros amigos, para nuestros familiares, para nuestros compañeros en el trabajo. Padre Santo, ayúdanos a aprovechar las oportunidades y que podamos sazonar este mundo con la sal, y que podamos alumbrar con la luz de Cristo sobre esta tierra. Ahora, Padre, te entrego este momento de estudio de tu palabra, y que sea lumbrera para nuestro caminar, que sea la lámpara de este viaje en primera clase en que estamos avanzando como creyentes, como hijos tuyos sobre esta tierra. Que sean textos, Padre bendito, de reflexión, que sean textos donde nos haga reflexionar y que anhelemos seguir viviendo en santidad para la honra y la gloria de tu santo nombre. Gracias, mi Dios. En tus manos nos abandonamos, confiando, Señor, de que tu palabra es la que lleva el poder transformador, mas nosotros simplemente somos siervos, y como dijera el apóstol Pablo, siervos inútiles. Bendito Padre, gracias por estos momentos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bienvenido nuestro hermano Alex Antonio Izcaquic. Dios le bendiga, mis amados hermanos, estimada familia. Dios le bendiga. También está nuestra hermana Mildred Salí.
gracias a Dios por la vida de nuestra hermana. Buenos días, hermano Mario. Dios siga siendo su sostén. Gracias, mi hermana. Gracias. En verdad, Dios es nuestro sostén. Sin Él no podemos hacer nada. Pero bien, mis amados hermanos, continuamos con nuestro tema: apartados para Jesús. Ya 2 devocionales que hemos estado hablando de que sobre esta tierra debemos de viajar en primera clase, o sea, en santidad. Y hemos tocado ya el tema acerca de la inmoralidad sexual, o sea, hemos hablado de la fornicación y ya explicamos qué tiene que ver la fornicación. ¿En qué tiene que ver la fornicación? La fornicación tiene que ver con la infidelidad dentro del hogar. Y no solamente allí, sino tiene que ver con aquella inmoralidad sexual que se da fuera del matrimonio. Creemos de que Dios ha sido bien claro, porque es un pecado la inmoralidad sexual. Y ayer estuvimos hablando el por qué es un pecado la inmoralidad sexual. Hablamos de que usted y yo, como creyentes, tenemos un lugar alto, tenemos privilegios especiales, no privilegios como el mundo da, no, los privilegios que Dios nos da a cada uno de nosotros superan cualquier alto honor o lugar que este mundo pueda ofrecer. Y por esa razón es de que usted y yo debemos de ser vigilantes para no caer en la inmoralidad sexual. Pues bien, hoy vamos a ver hacia dónde nos lleva cuando cometemos el acto de inmoralidad sexual. Nos lleva a un caos. Por eso nuestro tema número 2 de apartados para Jesús es que debo de tomar muy en cuenta los altos riesgos de consecuencias que sufro cuando caigo en la inmoralidad sexual. Mis amados hermanos, como base tengo a esta hora Primero de Reyes en su capítulo número 11, del 1 al 8. No vamos a poder ver texto por texto porque se nos va el tiempo. Y pues solo vamos a tocar algunos puntos especiales. En el capítulo número 11 encontramos entonces en este escenario a Salomón, un hombre sabio. Usted lo sabe, usted conoce que Salomón fue uno de los reyes más sabios sobre la tierra. Un hombre con mucha sabiduría. Y por esta sabiduría nos dice la palabra que muchos reyes lo visitaron porque querían escuchar palabras de uno de los reyes más grandes del mundo en sabiduría.
Por eso Salomón recibió muchas visitas de muchos reyes, porque era sabio. Muchos querían aprender de él. Muchos querían aplicar lo que él aplicaba en su reino. Por sobre todo, la sabiduría que tenía este hombre. Pero en el capítulo número 11 encontramos dos cositas. Dos cosas que el Señor quiere que aprendamos el día de hoy. Y eso es la apostasía de Salomón. Número 1, la apostasía de Salomón. Y número 2, la inmoralidad sexual de Salomón. ¿Qué nos quiere enseñar la palabra apostasía? Bueno, la apostasía tiene que ver con la decisión que muchas veces podamos tomar en nuestras vidas de abandonar a Dios, de abandonar nuestra fe, de abandonar totalmente toda clase de práctica de vida cristiana sobre esta tierra. Eso es apostasía. Todo aquel creyente que se ha alejado, que se ha apartado, que ha regresado a las prácticas del mundo, pasa a constituirse en un apóstata delante de la presencia de Dios. Eso es lo que Él nos enseña en el capítulo número 11 de Primero de Reyes. Y número 2, ¿qué fue lo que apartó a Salomón a apartarse a Dios? Dice aquí, porque Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Algunos preguntan, amar a no es pecado. Bueno, es que Dios dejó una regla en medio de su pueblo. Y Dios dijo, miren, yo quiero que cada uno de ustedes en matrimonio con las extranjeras, con mujeres extranjeras. ¿Cuál era el problema? El problema era de que las naciones que rodeaba en aquella época al pueblo de Israel eran naciones paganas, eran naciones idólatras, eran naciones que estaban hundidas en la idolatría, personas que no honraban, que no glorificaban al Dios vivo, sino honraban y glorificaban a ídolos, a imágenes. Por esa razón es de que Dios dejó este mandato en medio del pueblo. No quiero que Dios estaba para el pueblo de Israel, y que el pueblo de Israel, como parte del pueblo del Señor, tenía que estar sometido bajo la voluntad de Dios. Es más, Dios dijo, no quiero que ni aún la tribu de Judá se una en matrimonio con la tribu de Rubén, por ejemplo. No podían pasarse la línea de una tribu a otra tribu, sino Dios quería matrimonios que fueran de la misma tribu. ¿Por qué? Porque en la misma tribu
Habían prácticas de luz, mas no prácticas de oscuridad. Pero aquí, a partir del versículo 1 del capítulo 11 de Primero de Reyes, encontramos cuál fue el error de Salomón. El error de Salomón fue amar a muchas mujeres extranjeras. ¿Iniciando con qué? Iniciando con la desobediencia a la orden, al mandamiento de Dios. Y allí empezó la apostasía de Salomón. Empezó a alejarse Salomón de la presencia de su Dios. Dice a continuación: además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de las hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Ahí está Dios hablando bien claro. Y es que miren, mis estimados hermanos y hermanas, Dios siempre, cuando habla bien clarito. Habla en una forma sin ocultar ninguna clase de decisiones de parte de Dios. No, cuando Dios habla bien clarito. Y por esa razón es de que Dios le dice aquí a Salomón: no te cases con nadie, con ninguna extranjera, porque lo primero que ellas van a hacer, según el versículo número 2, no se casen con ellas porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Mis amados hermanos, donde hay una práctica evidencia de Salomón fue su corazón. El enemigo, mis estimados hermanos y hermanas, lo que siempre ha estado interesado nuestro enemigo es dañar, es desviar nuestro corazón con el propósito de que usted y yo tomemos decisiones como las decisiones de Salomón, de apartarnos de Dios, de alejarnos de Dios y acercarnos y tener actos inmorales sexuales. El deseo del enemigo para nuestras vidas, quitar la llenura en nuestras vidas y poner deseos carnales dentro de nuestro ser, y que muchas veces nos arrastra a cometer inmoralidades sexuales. Por eso el mismo Salomón escribió allá en Proverbios capítulo 3, versículo número 1: guarda tu corazón. ¿Por qué razón? Porque el enemigo, ese es el punto, ese es el blanco a atacar. Mis amados hermanos, Salomón fue desviado de su corazón y fue lleno de prácticas religiosas, prácticas de idolatría. Y dice aquí en el texto que cuando Salomón fue arrastrado hacia las prácticas de la idolatría, dice a continuación: sin embargo, Salomón
se empecinó en amarlas. Oiga usted, se empecinó a amarlas. O sea, que cuando Salomón fue arrastrado hacia la idolatría, Salomón no tuvo un tiempo de reflexión, no tuvo un tiempo de poder analizar en qué estado cayó, sino él se empecinó a amarlas. Y es que, miren, mis estimados hermanos, cuando se cae en la inmoralidad sexual, es imposible poder vencerlo. Es imposible. Cayó la primera vez, viene una segunda, viene una tercera, viene una cuarta. Y no habrá tiempo para reflexionar. No habrá tiempo para arrepentimiento. No habrá tiempo para volver al camino, para volver a la fidelidad. Primero para con Dios y segundo para el matrimonio, o fidelidad para uno mismo, para usted que está soltero, para usted que está soltera. Caer en una inmoralidad sexual estando en soltería es una infidelidad para sí mismo. Es una práctica donde se está mintiendo a sí mismo. Así es que, mis estimados hermanos, se empecinó Salomón de amarlas, en lugar de hacer lo que él escribió antes de caer en este pecado, de guardar su corazón, de proteger su corazón con la presencia del Espíritu. Él se empecinó a acercarse más al pecado y a alejarse más de la presencia del Señor. Versículo 3. En total, tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Salomón nos muestra aquí que solo una mujer no podía saciar su necesidad sexual. Mis estimados hermanos, el ser lascivo es uno de los problemas más grandes del ser humano. Porque en un ser humano, si no hay una mujer que sacie la necesidad de un hombre, y si este hombre es lascivo, no podrá satisfacerlo ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro. En el caso de Salomón, que se sirvió con la cuchara más grande, él no encontró en su vida saciar su sed, saciar su necesidad sexual. Donde hay pecado, donde uno se aparta de Dios y le da rienda suelta a su carne, la carne va a recibir una factura bien cara. Y la factura bien cara es, primero, ser un apóstata. Segundo, alejarse de Dios. Tercero, dejarse arrastrar hacia prácticas de idolatría. Cuarto, nunca encontrará
satisfacción sexual dentro de la inmoralidad sexual. Es insaciable. Dice que estas mujeres apartaron su corazón del Señor. Ese es el resultado espiritual que provoca una inmoralidad sexual. ¿Por qué razón? Porque Salomón fue arrancado de las manos de Dios. Fue arrancado de las manos del Señor Jesús. Porque en esta versión, cuando habla y ellas apartaron su corazón del Señor, se está refiriendo al Señor Jesucristo. En esta versión, en la Reina Valera dice a Jehová. Apartaron su corazón de Jehová. Está hablando de Dios. Pero tanto Dios como el Hijo es el mismo Dios. Así es que, mis estimados hermanos, Salomón fue afectado no solamente en su vida física, sino que también fue afectado en su vida espiritual. Versículo número 4. Voy a ver el tiempo, mis amados hermanos, porque si no me puedo pasar de la hora. Y dice en el versículo 4, cuando Salomón ya era anciano, oiga esto, ojo con esto. ¿En qué tiempo cayó Salomón en este error de la inmoralidad sexual? Siendo ya grande, siendo ya un anciano. Nota usted, mi hermano, mi hermana, que para poder caer en una inmoralidad sexual, nada tiene que ver con la edad. Usted y yo estamos en riesgo si no viajamos en primera clase en este mundo, mis amados hermanos. Caemos en riesgo de entrar en esos actos inmorales. No importa la edad. No importa si usted está casado o no esté casado. No importa si usted es un hombre ya adulto. O no importa si usted es un hombre ya viejo. Usted y yo estamos en riesgo. Por eso hay que hacer conciencia en la vida cristiana. ¿Realmente soy apartado para Jesús? Porque si soy apartado para Jesús, debo de serle fiel al Señor. No importa en qué edad, no importa a qué edad llegue. Pero si soy apartado para Jesús, tengo que serle fiel. Tengo que caminar sobre esta vida en santidad. Tengo que estar viajando constantemente en primera clase. Para la inmoralidad sexual no hay edad. Cuando Salomón ya era anciano, dice, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. Un hombre ya con experiencia, porque el ser ya un hombre adulto, anciano, es porque ya ha pasado una larga vida sobre esta tierra y todas las experiencias que se han adquirido en el diario vivir, quiera o no, hay una enseñanza, hay una experiencia. Pero en la vida de Salomón, por caer en el pecado, mis amados hermanos, el corazón de Salomón fue arrastrado
a ya no realizar cultos al Dios verdadero, sino a los dioses de las esposas de Salomón. Y un día escuché un testimonio. No escuché, sí, un testimonio bueno, tal vez no fue un testimonio, sino un hermano, pues, se unió con una persona fuera del cristianismo. Y cuando se platicó con él, pues él decía: hermanos, es que Dios no está solo en la iglesia evangélica. Dios está también en la religión católica. Dios está con todas las religiones. Mire, mi estimado hermano, me acordé de este pasaje del capítulo 11 de Primera de Reyes, que este hermano estaba siendo arrastrado por una mujer no cristiana. En lugar de que el hermano diera testimonio de quién es un verdadero cristiano, él se apartó de la fe con el propósito de casarse con una persona que vive en oscuridad, y todavía apostatando, diciendo de que Dios no solamente está con los evangélicos, sino está también con cualquier religión. Y se apartó totalmente el hermano de la vida cristiana. Y eso es lo que hicieron estas mujeres en plena vejez de Salomón. Es que no, cuando yo leo este pasaje, en vano la vida. Si yo llego a ser viejo y llego a caer en la apostasía, ¿para qué las experiencias? Si tan fácil puedo ser arrastrado hacia prácticas abominables ante los ojos de Dios. Aquí Salomón abandonó totalmente el culto al Dios verdadero y se entregó totalmente y fielmente a las prácticas idolátricas. Dice, como lo había sido David su padre. Versículo 5, Salomón rindió culto a Astoret, a la diosa de los sidonios, y a Moloc, el destinable dios de los amonitas. Detestables es la palabra, detestables, dios de los amonitas. De ese modo, Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David su padre. Mis estimados hermanos, Salomón fue arrancado totalmente de la vida cristiana. Y no solamente fue arrastrado hacia hacer cultos a los dioses falsos, sino que todavía, mis amados hermanos, Salomón fue arrastrado a construir santuarios paganos. Mire hasta dónde fue llevado Salomón. Y que por esa causa, por esa razón, mis amados hermanos, es de que Dios derramó disciplina
reina en la vida de Salomón a tal grado de que Dios tuvo que dividir al pueblo de Israel en el pueblo del norte y el pueblo del sur. Los dividió por causa de el pecado de Salomón. Mis amados hermanos, ya para finalizar, veamos el caos que conlleva una inmoralidad sexual. Número 1. Cuando la inmoralidad sexual me aparta de Dios, me convierto en un apóstata. La apostasía tiene que ver con una maldición derramada sobre mi vida. Número 2. La inmoralidad sexual puede arrastrar mi corazón hacia la idolatría, descuidar mi corazón, ensuciar mi corazón con las prácticas inmorales. Ese es un gran peligro, porque entonces no habrá tiempo para reflexionar, sino al contrario, esto seguirá creciendo, como lo hemos visto en esta lectura de la vida de Salomón. Esto de ensuciar el corazón, dejarse ensuciar el corazón a través de inmoralidades sexuales, es permitir que el pecado siga creciendo en nuestras vidas. Tercero, la inmoralidad sexual nos arranca ante la presencia de Dios y hace que nos unamos más en las prácticas idólatras. Cuarto, me arrastra que en lugar de destruir santuarios de paganismo, puedo apoyar a seguir construyendo santuarios paganos sobre esta tierra. Consecuencias van a venir. Salomón cayó bajo la ira de Dios y sufrió las consecuencias. Sufrió toda consecuencia de su pecado, a tal grado que el pueblo de Israel fue dividido. El reino de Salomón fue dividido. Mis amados hermanos, el reto es: vivamos en santidad. Si somos apartados para Jesús, seámosle fiel. No importa en qué edad estemos, pero nuestra fidelidad para Dios debe de estar continuamente en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga grandemente. Gracias a Dios porque estuvo nuestra hermana Marcelia Rutilia, nos vio, Damaris Vázquez también, y Adira Herrera. Dios le bendiga a mi hermana Betty de Barrios, mi hermana Vero Villagrán, mi hermana Meli Sofía de Castro, y bendiciones, hermano pastor. Gracias, mi hermana Meli, Dios les bendiga enormemente en esta hora de la mañana. Así es que me pasé, creo, 1 minuto. Ya son las 8, 1 minuto. Gracias, mis hermanos y mis hermanas, por estar con nosotros en esta devocional por la mañana. Seguimos con nuestro tema el día de mañana, si así Dios lo quiere, apartados para Jesús. Que el Señor derrame mucha bendición sobre cada uno de ustedes y adelante con Cristo Jesús. Amén y amén.